van a poder disponer de los recursos que fueron programados para el año 2017 y que por primera vez y por excepción no pudieron cubrir o ser gastados. Por otro lado, señor presidente, permítame, y en vista de que estamos cerca a los Panamericanos, poder incluir no un nuevo presupuesto para lo que estamos discutiendo, sino una distribución del presupuesto que va a ayudar a un ente tan importante como es el Instituto Peruano de Deporte. Autorízase durante el presente año fiscal 2018 la aprobación de una escala de dietas para los miembros del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte, IPD. Las condiciones para su percepción, el número de dietas y su monto serán establecidos mediante decreto supremo conforme lo señalado en la cuarta disposición transitoria de la ley 28441, Ley General del Sistema del Presupuesto. La presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del IPD sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Tiene un minuto, señor congresista, un minuto. Presidente, disponía de 10 minutos, no sé si han sido considerados los 10 minutos. ¿De su bancada? Sí, señor, Ya, así es. ¿le damos 3 minutos más o 4 minutos? Bueno, en cuanto acabe, por favor. Ya. Gracias. Como segundo punto, resulta necesario modificar el anexo A, subvenciones para personas jurídicas del año fiscal 2018 en lo referido al monto que financia el Instituto Peruano de Deportes, IPD, a efectos de incrementar dicho monto de 23.645.867 a 48.161.689, toda vez que el pliego cuenta con dichos recursos en su presupuesto institucional para destinarlos a financiar este incremento de subvenciones. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Es el turno de la congresista Jenny Vilcatoma. Buenos días, señor presidente, y a través suyo un cordial saludo a la señora Premier y a los ministros que nos acompañan. El señor congresista Becerril me solicita 2 interrupciones, señor presidente. Le cedo las interrupciones. Congresista Becerril tiene 2 minutos. Gracias, colega Vilcatoma. Gracias, presidente. Para pedir a la presidenta de la Comisión de Presupuesto que incluyan en la ley la disposición complementaria final. Dispóngase con la finalidad de asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos en el marco de la transferencia de la gestión administrativa de las nuevas autoridades electas, que las autoridades de los gobiernos regionales y locales de la administración saliente inicien durante el primer semestre del año 2018 las acciones preparativas previas a la transferencia, como recopilación de información, identificación de recomendaciones a la nueva administración, preparación del informe de gestión, entre otros. En lo que corresponde al gasto de inversiones, los gobiernos regionales y gobiernos locales identifican de manera adecuada la cartera de inversiones a transferirse, así como las obligaciones y cuentas por pagar pendientes al cierre de la transferencia de gestión, debiendo continuar con la ejecución de sus proyectos de inversión y de la inversión de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación durante el año 2018, de acuerdo al establecido en su cronograma de ejecución. Lo anterior debe encontrarse orientado al cierre de la brecha vinculado a los planes de desarrollo concertado regional y local, así como al cumplimiento de las normas técnicas sectoriales. En el marco de la ejecución de las acciones preparatorias de transferencia de gestión establecidas en la presente disposición, la Contraloría General de la República brinda asistencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Contraloría General de la República dicta, de ser necesario, mediante resolución de su titular, las disposiciones para la mejor aplicación de lo establecido en la presente disposición. Gracias, presidente. Gracias, colega. Congresista Vilcatoma, puede usar la palabra. Muchas gracias, señor presidenta. Permítanme recordarle a la señora Premier que hace unos meses cuestionábamos la presencia de la señora Carmen Macías como presidenta de Devida, simple y llanamente porque ha elaborado un plan estratégico de lucha contra las drogas 2017-2021 sin metas claras, revelando información muy grave como que desde el Valle del Braen, somos el primer productor de cocaína en el mundo. Asimismo, cuestionamos su presencia porque el 22 de marzo del presente año reveló ante los medios de comunicación que en el Valle del Braen y que en el Perú
se había alcanzado a 55.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Sin embargo, hasta la fecha, esa información no ha sido refrendada por el informe técnico respectivo. Usualmente y cada año este informe es evacuado entre los meses de julio y agosto. El año 2017 parece ser el peor año en la lucha contra el narcotráfico, pero sí nos hemos hecho merecedores del primer lugar de transporte de cocaína para el mundo, lo cual nos convierte en una amenaza para el mundo. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy que se viene a pedir el presupuesto que alcanza a los 250 millones aproximadamente, sin que podamos contar con el informe que nos pueda dar la cifra exacta de la cantidad de hectáreas de hoja de coca ilegal cultivada en el Perú? La cifra, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, expuso que se ha alcanzado a 40.300 hectáreas. Sin embargo, de vida hasta el día de hoy, pese a su pronunciamiento en el mes de marzo, porque se trataban de 55.000 hectáreas, no ha sido evacuado. Si no tenemos un cálculo exacto de cuántas hectáreas se han cultivado, ¿cómo podríamos diseñar una estrategia? ¿Cómo podríamos saber cómo se va a gastar esos millones que salen de los bolsillos de todos los peruanos? Podría entender que si la señora Premier hasta el día de hoy no ha destituido a la señora Carmen Macías, es porque cuenta con este informe que nos puede decir cuántas hectáreas de hoja ilegal se cultivan en el Perú. Podríamos pensar que ha recibido un informe que descarga los motivos por qué el día de hoy el BRAE es el primer productor de cocaína en el mundo. Podríamos saber que los 256 millones que se han gastado, se han aprobado del 2016 a 2017, nos traen cifras alentadoras. Pero por un lado tenemos cifras millonarias que se gastan en propaganda televisiva, se gastan en capacitaciones en lugares lujosos, pero que no se usan para combatir y erradicar el ilegal cultivo de la hoja de coca. ¿Y por qué hablamos de la señora Carmen Macías? Porque es la presidenta de DEVIDA y esta es la institución que lidera la lucha contra el narcotráfico. Podríamos creer que si no ha destituido a la señora Carmen Macías hasta el día de hoy es porque ha recibido cifras que le informan que se está capturando más del 4% que se viene incautando de estas 256 toneladas. Pero la realidad nos informa totalmente lo contrario, señor presidente. Este domingo en Tacna se ha intervenido a una organización criminal que traslada droga desde el BRAE, que se ha dedicado al acopio, a la elaboración y al transporte de cocaína, desde el BRAE hacia el sur, rumbo a Chile. Y lo lamentable es que esta organización criminal está liderada por integrantes del ejército peruano, uno de ellos que precisamente trabaja en la zona del BRAE, en el área de inteligencia. ¿Cómo podemos, señor presidente, desde el Congreso destinar millones de soles de los bolsillos de los peruanos si la señora Premier hasta el día de hoy no le ha dado la importancia que merece este problema por ser el principal problema del país? No sé qué más o cuán más grave tendría que ser para que la señora presidenta del Consejo de Ministros se siente y evalúe este plan estratégico al 2021. Este año seguramente aprobaremos nuevamente los 250 millones para que una persona como la señora Carmen Macías, que hasta el día de hoy no ha dado las cifras de la cantidad exacta de hectáreas de cultivo de hoja de coca ilegal, los vuelva a gastar en capacitaciones para fiscales, para procuradores en el Westin, para que gaste este dinero en propagandas inconsistentes en medios de comunicación millonarios, señores, mientras que hasta el día de hoy no se tiene aprobado, y eso de las propias palabras de la misma señora Macías, aprobado el plan de lucha contra las drogas en el BRAE. No lo tiene aprobado. Entonces, ¿bajo qué crédito le vamos a seguir dando tantos millones de soles si somos el día de hoy el primer productor
de cocaína para el mundo, señor. El Perú no puede ser considerado una amenaza para el mundo, pero ¿qué se hace desde el Consejo de Ministros? ¿Se ha revisado ese plan? ¿Se ha verificado los datos que existen en ese plan? ¿Se han verificado las metas nada ambiciosas que se han proyectado al 2021? ¿Pretendemos una revolución social siendo los primeros productores de cocaína para el mundo? ¿Pretendemos ser o tener una revolución social cuando integrantes de nuestras Fuerzas Armadas lideran organizaciones criminales a vista y paciencia de las autoridades y de la presidencia del Consejo de Ministros, que no da el paso de destituir a esta funcionaria que al Perú hasta el día de hoy no le ha dado un resultado eficaz y eficiente y que nos pone en una condición de amenaza para el mundo, señor? Tal vez ya es tiempo de quitarle la etiqueta de zona de emergencia en el Brain, y las Fuerzas Armadas, lejos de usar tantos millones de soles que se les van a destinar para la represión, más bien lo destinen para construir carreteras, las carreteras que nos faltan en el Brain, que nuestros agricultores no tienen cuando deciden cambiar el cultivo de la coca por otro cultivo. Se les ha vendido desde el Ministerio de Agricultura semillas malogradas. Los narcotraficantes invierten en la hoja ilegal de coca en su cultivo, pagando 4 veces por adelantado. Y se preguntarán, ¿de dónde saco todos estos datos? Estos datos están en el Plan Nacional diseñado por la señora Carmen Macías, quien reconoce que el narcotraficante le paga al agricultor 4 veces por adelantado, le paga para tener insecticidas, le paga para que tenga sistemas de riego, le paga para que puedan construirse carreteras y salga esa droga. Pero ¿qué se hace con aquel campesino que necesita cultivar, que necesita dejar de ser parte de ese engranaje delincuencial que va a acabar con el planeta, señores? Pero en el Perú nada es tan grave como para poder tomar la decisión de sacar a la señora Carmen Macías de ese cargo, la cual a través de la presidencia, señor presidente, solicito en representación de los millones de peruanos cuyos integrantes de sus familias caen víctimas de las... Un minuto para que termine, congresista. Que no hay un sistema que les permita, un sistema por parte del Estado salir de esa adicción, porque precisamente es la ausencia del Estado en esta lucha la que genera que exista droga en los colegios, que vendan en los puestos de caramelos. No hay un lugar donde nuestros hijos no estén expuestos, desde el más rico al más pobre, a caer víctima de las drogas. Por otro lado, señor presidente, quiero solicitar se tenga en cuenta en este presupuesto la mejora salarial de los trabajadores del Ministerio Público, quienes son finalmente los que le hacen el trabajo a los fiscales. No puede ser que estos trabajadores sigan cobrando sueldos paupérrimos que no les permite capacitarse, que no les permite darles un buen nivel de vida. Nos preguntaremos, ¿quiénes finalmente proyectan las formalizaciones de denuncia? ¿Quiénes proyectan las prisiones preventivas? ¿Quiénes lo hacen? Los trabajadores administrativos, los asistentes en función fiscal, los asistentes administrativos y todo aquel que trabaje en un despacho. Asimismo, señor presidente, solicito que se pueda aprobar el presupuesto de 26 millones que solicita la unidad de víctimas y testigos del... 30 segundos para que culmine, congresista. Es el encargado de proteger a los colaboradores eficaces y a los testigos que finalmente dan información para desarticular las organizaciones criminales. El ministro de Justicia ha informado que se cuentan con casi 3.500 inmuebles incautados, los cuales en un convenio podrían ser cedidos al Ministerio Público para que estas personas que abandonan su vida normal puedan tener una casa decente, digna y no estar en cuartos de hotel, sufriendo de depresiones, sufriendo de situaciones que los afectan emocionalmente. Asimismo, congresista, su tiempo ha concluido. Le vamos a dar excepcionalmente 30 segundos para que termine. es necesario que se aumente este presupuesto, señor, porque solamente se les aprueba 2.500 millones de los 26 millones. Una persona que se acoge como testigo, como colaborador eficaz, muchas veces se le oculta el paradero, deja de trabajar, deja de mantener a su familia, deja de pagar sus cuentas a los bancos y el Ministerio Público no cuenta con el presupuesto para darles alimentos dignos, vivienda, asistencia a toda su familia. Y mientras tanto, ¿quién campea? El crimen, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien.
Es el turno del congresista Javier Velázquez Quesquén por Partido Aprista Peruano. Muchas gracias, presidente. El congresista Uchigawa me pide las 2 interrupciones, si fueran 4 también se las puedo dar, con mucho gusto. Y el congresista Uchigawa tiene 2 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista Velázquez Quesquén. Saludar a los señores ministros y a los congresistas. Señor presidente, para solicitarle que se incorpore como una disposición complementaria final lo siguiente. Autorícese durante el año fiscal 2018 la aprobación de una escala de dietas para los miembros de los directorios de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de accionariado municipal. La aprobación de la indicada escala de dietas se realizará mediante decreto supremo con los referentes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Ministerio de Economía y Finanzas. El número máximo de dietas que podrán percibir cada uno de los miembros del directorio será de 2 dietas por mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones. Lo establecido en la presente disposición sea aprobada conforme a lo dispuesto en la 4ª disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General Sistema Nacional de Presupuesto. La presente disposición se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades respectivas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Por qué este pedido, señor presidente? Para que de esta manera se puedan cautelar los fondos del Estado, ya que por muchas veces muchos representantes de estas entidades hacen en 3 o 4 sesiones para que puedan cobrar mayor dietas y de esta forma se perjudica lo que es la plata del pueblo, la plata del Estado. Por lo tanto, señor presidente, solicito que se tenga bien considerar este. Muchas gracias, señor congresista Velázquez. Congresista Velázquez, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente, y a través de usted saludar a la presidenta del Consejo de Ministros, los ministros que esta tarde nos acompañan. Todos los años el Parlamento realiza esta colaboración con el Poder Ejecutivo para aprobar un presupuesto que obviamente todos queremos que sea equilibrado. Los que venimos del interior del país, evidentemente que reivindicamos la legítima demanda de nuestros pueblos. Y creo que quiero hacer una precisión conceptual, presidente. Siempre se dice, cuando se mira numéricamente el presupuesto, dice, el presupuesto es centralista. Si lo vemos así, en términos numéricos y porcentuales, siempre la mayor cantidad del presupuesto estará en Lima, porque tiene una explicación. Nosotros pagamos desde Lima, se paga las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Administración de Justicia, los propios ministerios. Todos esos presupuestos van con cargo a los titulares del pliego que están en la capital de la República. Lo que yo sí quiero llamar la atención al Consejo de Ministros, que haya una mayor atención en la reconstrucción del norte. Se ha dicho y siempre se ha tratado de decir que las capacidades humanas en las regiones impiden que fluya la inversión pública. La última semana, presidente, he estado por la de representación en Lambayeque y tampoco puedo decir que no se ha hecho nada, pero lo que se ha hecho en Lambayeque es el 50% de lo que se ha gastado en la publicidad de la emergencia que se llama Una Sola Fuerza, con cargo a que alguien me lo pueda contradecir. Se han gastado 89 millones de soles de publicidad estatal para la emergencia, y en Lambayeque no hay más que una tenue intervención del Ministerio de Agricultura con la descolmatación del río Olmos y del río Osaña, y algunas intervenciones que está haciendo el Ministerio de Vivienda a través de Vivienda Definitiva. Por eso pido una mayor atención, porque el tema, como lo han dicho la ministra de Economía y los ministros del sector, no es recursos, sino cómo hacemos, facilitamos y de qué manera también nosotros podemos ayudar para facilitar que las obras de reconstrucción en el norte del país sean más rápidas y más eficientes. Por lo demás, comparto la opinión de mi colega del vocero de mi bancada, en el sentido de que se ve que hay un compromiso de meterle mucho esfuerzo a atacar la desnutrición crónica infantil y erradicar el tema de la anemia, que se ha vuelto a recrudecer por la indolencia del gobierno anterior. Por lo demás, quisiera hacer algunas propuestas
algunas propuestas que son muy importantes para que las instituciones más importantes del país puedan funcionar, y quisiera que la presidenta de la Comisión de Presupuestos pudiera acoger esa solicitud. Me refiero, por ejemplo, al tema de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, en las últimas semanas, en los últimos meses hemos visto cómo ha mejorado su apreciación ante la opinión pública. Y nos parece bien, presidente. Perdón, congresista. Por favor. Señores congresistas, por favor, se les invoca que guarden silencio, que está interviniendo el congresista Velázquez, por favor. ¿Ya? Puede continuar, congresista. Gracias, presidente. Muchas gracias por su atención y su generosidad. Me interesa que me escuche la ministra de Economía, el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, al quien le voy a alcanzar algunas sugerencias. En el caso, hablaba de la Defensoría del Pueblo. Esta es una institución muy importante que tiene como valor fundamental la persuasión para poder poner a disposición del Estado, o mejor dicho, el Estado ponerlo a disposición de los ciudadanos. Esa fue la naturaleza por la que se concibió la Defensoría del Pueblo. Y nos satisface de que haya un trabajo que está legitimando a esta institución. Y ellos están pidiendo de que puedan, a los efectos de desplazar su personal que preparan al interior del país, puedan ser exceptuados por única vez de los alcances de la propuesta del artículo 6 que tiene la ley del presupuesto para el 2018. Y eso tiene una explicación, presidente. Desde hace 5 años no hay una actualización de la escala remunerativa de los servidores de la Defensoría del Pueblo. Y como es un trabajo altamente especializado, muchos de esos profesionales que ahí se forman, por el tema de del deterioro o por el estancamiento de la actualización de la escala remunerativa, están migrando a otras instituciones. Esta solicitud la están haciendo con cargo a su presupuesto institucional, pero necesita una autorización evidentemente ahora en la ley de presupuesto, porque todos sabemos que no podemos presentar un proyecto de ley nosotros para apoyar esta buena medida, porque supuestamente se va a invocar que no tenemos iniciativa de gasto. De tal manera que yo le pediría a la presidenta de la comisión que le voy a alcanzar el texto de esta propuesta para poder autorizar, repito, por única vez, de que el artículo 6 de la eventual ley de presupuesto que vamos a aprobar en el 2018 pueda permitir que esta institución pueda hacer esta actualización de la escala salarial. Por lo demás, presidente, he escuchado una importante reflexión de algunos congresistas con relación a los servidores del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo creo que no hay que actuar sobre hechos consumados. La Administración de Justicia, que compromete a la cadena de responsables, no solamente a la Policía Nacional, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial, debe tener, presidente, un régimen diferenciado. Yo he venido sosteniendo que los trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, los trabajadores administrativos, hay que excluirlos de la ley Servir. Hay que ir a impulsar, como pasa en otros países modernos, donde la administración de justicia es predictiva, es buena. Hay que crear un régimen laboral para los trabajadores que trabajan en la función jurisdiccional, incluyendo a los del Ministerio Público y a los del Poder Judicial. Pero mientras no se dé esta aprobación, estoy de acuerdo, presidenta, de que se debe autorizar esta partida presupuestal para el incremento de la remuneración de los servidores del Ministerio Público. Asimismo, presidenta, quisiera hacer algunas sugerencias para que se incorporen en la ley de presupuesto que tienen por objeto evitar controversias con el Poder Ejecutivo, toda vez que estas propuestas están en la Comisión de Defensa que presido como iniciativas legislativas, y el argumento que se da a veces dice es iniciativa de gasto cuando uno pretende hacer justicia, porque el Parlamento tiene que hacer justicia cuando hay inequidades, cuando hay abiertas diferencias entre trabajadores que realizan la misma función. Por ejemplo, el caso de los docentes y auxiliares de educación de las instituciones de educación básica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede con esto, querido presidente y colegas parlamentarios? Los profesores que enseñan y auxiliares que trabajan en las escuelas de las Fuerzas Armadas, lo normal sería que los profesores están en la ley del profesorado,
pero ellos fueron incorporados en la ley de base de la carrera administrativa en el decreto legislativo 276. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estos trabajadores, los profesores y los administrativos, en estos momentos están en el limbo, porque el gobierno ha dado para todos los trabajadores del decreto legislativo 276, les ha dado a través del decreto de urgencia del año 2011 unas bonificaciones. Entonces, a estos trabajadores, profesores de las Fuerzas Armadas, le dicen que por tener la condición de ser profesores, no pueden acceder a los alcances de este decreto de urgencia 040-2011. Pero tampoco están en la ley del profesorado. O sea, no están en la ley del profesorado. De tal manera que lo que se plantea, presidente, es que si están en las escuelas de las Fuerzas Armadas y están en el régimen del decreto legislativo 276, lo normal es que puedan acogerse a todos los beneficios del decreto legislativo 276. Y este decreto de urgencia 040-2011 establece bonificaciones para todos los trabajadores de la 276, pero en las Fuerzas Armadas no le dan porque son profesores. Me parece que este es un acto de absoluta injusticia y lo único que hay que hacer es definir: o los incorporamos a los profesores en la ley del profesorado o los dejamos donde están en la 276, pero que tengan derecho a todos los beneficios de los trabajadores de la 276. Por eso estoy alcanzando una propuesta para poder incorporar. Y no solo es una marca, son Así varias mismo, marcas creo que esta empresa ha fabricado. Para que continúe con... Terminar con estas preocupaciones de sectores del país a los cuales representamos. También estamos planteando que en virtud de un artículo que vamos a alcanzar a la presidenta de la Comisión se le pueda otorgar un grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú que han egresado del Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía. Estos egresados fueron injustamente pasados a la condición de civiles en el año 1993. Pero ellos postularon para la carrera policial. Como esto fue un desatino legal, luego ellos obtuvieron una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que deberían ser incorporados, como están incorporados ahora este personal que ha egresado en la ley de la carrera policial. Sucede, presidente, que esto ha sucedido con todos, menos con las promociones, los integrantes de las promociones 1995, 1996 y 1998. A quien solo se les ha dado el grado de teniente durante todo el tiempo que se ha cometido esta barbaridad, esta injusticia. Realmente esto no se les ha permitido, presidente, no se les ha permitido ascender, o sea, postular al ascenso para el grado inmediato superior, porque supuestamente esto desde el año 93 hasta cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional no se les reconoció esta condición. De tal manera que además también, como los pasaron indebidamente al servicio civil, hasta ahora, a pesar que ya están por el mandato del Tribunal Constitucional, ya están en la carrera policial, no han transferido los fondos de los que están en las AFP o en la ONP a la caja de pensiones militar y policial. Si no hacemos esta corrección, en el futuro va a ser difícil establecer quién les va a pagar la pensión a estos oficiales, o las AFP o la caja de pensiones. Ahora están con el uniforme y con sus galones, pero siguen en las AFP porque no se ha hecho esta transferencia de los fondos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? A través de una disposición que voy a proponer que se alcance y que se evalúe. No tiene nada, presidente, a cuenta de mi bancada mayoritaria, por favor, un par de minutos y termino. Entonces, presidente, como verán, estos casos de injusticia, de inequidades, a veces involuntarias, porque el funcionario no quiere interpretar más allá de lo que establece la ley o la sentencia que se establece. No puede haber en la sanidad un teniente o una teniente de la policía que está haciendo su aporte y el ajuste se lo están haciendo para la AFP cuando debería estar en la caja de pensiones de la policía militar y policial. Entonces, aquí estamos proponiendo, presidente, un artículo porque es un acto estrictamente de justicia y lo que se propone es que por el tiempo
que fueron pasados desde el año 93 hasta el día en que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional, se les pueda permitir que se les pueda proveer a un grado inmediato superior. Asimismo, también hay otro caso sobre el personal egresado del Centro de Formación de la Sanidad de la Policía Nacional. Estas promociones son las únicas que están en la condición de civiles, señor presidente. Todas las anteriores, a ellas y las posteriores, están en el servicio policial, en la carrera policial. Estas promociones, nada más estas promociones que están desde el año 1998, 1999 y el año 2000, están en la condición, en el servicio civil, cuando ellos están cumpliendo funciones de carácter del servicio funcional policial. Por eso es que no pueden ascender y no pueden, y hoy día personal que ingresó posteriormente a él son jefes de ellos y pueden tener las prerrogativas que ellos no los tienen. Y en ese sentido, presidente, lo que estamos proponiendo es que se incorporen a estos profesionales como servicios, como oficiales de servicio de la PNP en el grado de mayor. En esto porque evidentemente se compensa porque ha habido mucho tiempo que se les ha dejado sin permitírseles poder ascender, y voy a alcanzar el texto de esta disposición complementaria que se les puede hacer justicia. Asimismo, presidente, hay un caso muy concreto. Todos los profesionales de la salud... Congresista, puede continuar, sí. Prometo no más de usar de más de un minuto. Todos los profesionales de la salud están integrados en el decreto legislativo 1153. Todos. Los únicos que no están integrados, los profesionales de salud que no están integrados, son profesionales que están en las universidades. ¿Y saben por qué no están incorporados en el decreto legislativo 1153 de los profesionales de la salud? Porque estos 33 profesionales de salud de las universidades, en la universidad han interpretado que cuando el decreto legislativo dice se incorporarán los profesionales de la salud, de la educación, la universidad considera que en la educación no están comprendidos los de las universidades. O sea, hoy día los profesionales de salud del Ministerio de Educación sí están en el decreto legislativo 1153, pero no están los profesionales de la salud de las universidades. Me parece que ese es un tema de precisión, no es un tema de mayor gasto, sino de que podamos poner una disposición, presidente, y que se pueda hacer justicia a estos profesionales. 33 profesionales que están en las universidades públicas y que no gozan de los alcances del decreto legislativo que he mencionado. Y por último, presidente, para terminar, quiero referirme a una problemática de pensionistas, de ex docentes de la universidad en la que estudié, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ellos lograron en una sentencia del Tribunal Constitucional, como muchos, el reconocimiento de sus pensiones de la 20530, este es un régimen cerrado, pero se dispuso a través de esa sentencia que al momento de que se ejecute la misma se pudiera hacer la actualización de las mismas. No se ha hecho. El Ministerio de Economía año a año asigna a la Universidad Nacional 3 millones para honrar esta ejecución del Tribunal Constitucional, pero por razones que son estrictamente políticas no se cumple. Este dinero está regresando todos los años al Tesoro Público y está afectado solamente para cumplir con esta actualización de pensiones. Por eso, presidente, voy a plantear un artículo que puede ser incorporado como disposición final a los efectos que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el Ministerio de Economía y de Finanzas puedan elaborar las liquidaciones correspondientes para establecer el monto de estas pensiones homologadas que se deben pagar a partir del 1 de enero con estos 3 millones que, repito, están en el pliego presupuestal de la universidad y que no se pueden ejecutar justamente porque el concepto es solo para pensiones. Por lo demás, presidente, quiero decir, hay que hacer justicia con los trabajadores auxiliares del Ministerio de Educación, menos asesorías, menos publicidad. La SUNEDU está haciendo una propaganda ofensiva, está haciendo parecer como su jefa es la que está poniendo orden en la...
en el sistema universitario, y lo que están promoviendo es caos. En vez de asignar 40 millones para publicidad, hay que darles un incremento a los auxiliares de los trabajadores del Ministerio de Educación, que son los que están en la cola de las remuneraciones de los servidores públicos. Muchas gracias, presidente, por su comprensión. Muy bien, congresista. Turno de congresista Vicente Antonio Ceballos. Sí. Presidente, muy amable. Permítame cederle mis 2 minutos de interrupción al congresista Sergio Vizcarra, por favor. Congresista, tiene usted la palabra. Sí, presidente. Quisiera aprovechar, presidente, ahora que estamos viendo justamente el presupuesto de la República 2018, aprovechar esta intervención para resaltar un aspecto que creo que en medio del debate que hemos tenido en los últimos días ha pasado poco desapercibido, presidente. Me refiero a los criterios que existen para la determinación de los sueldos de los funcionarios públicos. Creo que existe una disparidad y una desproporcionalidad muy grande en este tema, que debe ser recogida y corregida en el lapso más breve, presidente. Yo creo, presidente, que es importante en este momento que nosotros podamos, a través de su presidencia, solicitar a la presidenta de la Comisión de Presupuesto para solicitar justamente se haga una revisión de la escala salarial en el aparato estatal, presidente. No es posible que hayan asesores y funcionarios públicos que estén enquistados por mucho tiempo y muchos años en el Estado, ganando sueldos que alguna vez exceden los 30.000 nuevos soles, y que no hagamos absolutamente nada por esto, presidente. Aparte que algunos funcionarios públicos también reciben bonos de productividad y otros beneficios, presidente. Por lo tanto, yo quiero hacer llegar una propuesta para que sea incorporada en la Ley de Presupuesto 2018, presidente. Dar lectura a la parte de la disposición final donde dice: dispóngase que para la emisión del decreto supremo a que hace referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30.057, Ley de Servicio Civil, para el caso del presidente de la República, congresistas de la República, titulares de organismos reguladores y titulares de la Oficina de Normalización Provisional, de la Superintendencia del Mercado de Valores, del Tribunal Fiscal y de la Autoridad Nacional de Agua, se exonere de lo establecido en los artículos 6 y 9, así como la 49ª disposición complementaria final de la presente ley, y de las prohibiciones contenidas en la Ley 28.212 y sus modificaciones. Dichas compensaciones económicas se aplicarán de manera inmediata y serán consideradas en el cuadro de puestos de entidad en el momento de su aprobación. Posteriormente haré la entrega personalmente a la presidenta de la Comisión de Presupuesto para que se tome en cuenta, presidente. Asimismo, también quiero aprovechar para que se incorpore y se dé lectura un proyecto del artículo de la OEFA donde dice: autorízase de manera excepcional al organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA la utilización de recursos provenientes del aporte. Concluye. Del aporte que se refiere la 48ª disposición complementaria final de la Ley 29.951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, y la 3ª disposición complementaria final de la Ley 30.011, ley que modifica la Ley 29.325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental para financiar actividades del sostenimiento institucional durante el año fiscal 2018. También haremos entrega a la Comisión de Presupuesto. Aparte de esto, presidente, también para que se tome en cuenta que dentro de la Ley de Presupuesto del año 2018, que se autorizó a los gobiernos regionales a trasladar su presupuesto no ejecutado al pliego de Agricultura para ejecutar planes de negocios a través... Congresista, ha concluido en exceso su tiempo de interrupción. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. Sí, con mucho beneplácito, este Parlamento tuvo bien, tanto en la Comisión de Educación como en el Pleno del Congreso, aprobar la Ley 30.597, presidente, y a efecto de ello, tanto el Conservatorio Nacional de Música, el Instituto Superior de Música Pública Daniel Alomia Robles de Huánuco y también la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco fueron elevados a rango de universidades.
lamentablemente este buen gesto, esta buena voluntad, presidente, tuvo una grave debilidad. No se lo consideró, calificó como pliego presupuestal. Y si no tiene esta calificación, presidente, difícilmente se le puede acudir a una transferencia de recursos presupuestales. En consecuencia, presidente, estoy alcanzando